muchas gracias. Ahora es el turno del doctor Carlos Román Flores Guillén, jefe del clan Egbe en Mologun, quien nos dará una explicación sobre la tradición yoruba. Muchas gracias. Eligoya Salafiaun, Ikuosanyo, Bokwe Nijan, Nui Mudulati, Wadi Nui Foroboro, Orisisi, Asaya, Tisoju Asami, Sese Akbar, Mo Pere Oru, Bokwe Nijan, Nibukun, Adisa Sejori, Ayan Mo. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio en este foro multicultural, donde puedo hablar o transmitir un poco en torno a ICCDACA y hablarla desde la libertad y la responsabilidad que implica el tener control de mis palabras. Hablaba hace un momento nuestro camarada, en el caso de los pueblos afrodescendientes, la pérdida identitaria producto de la migración forzada de mis ancestros. No saber exactamente de qué grupo venimos, cuáles eran los usos y costumbres, etc. Pero tal vez soy de los poquitos que puede medio imaginar cómo fue la migración de su línea familiar, ya que mi bisabuelo, Nicolás Guillén, poeta de Cuba, tenía muy bien localizada la línea de luz del barco en el que llegó la familia, porque fue el último barco que pisó Cuba con esclavos y le dijeron: Rómulo Guillén, usted no puede tener esclavos porque se abolió la esclavitud. Llegó con la esclavitud abolida. Entonces se liberan y ahí nacemos los Guillén, que circulamos en América. Entonces, bueno, al menos tengo ese rastro. Antes de ello no hay nada. Y en la búsqueda de las raíces me fui inmiscuyendo hasta que por ahí de 1991 empieza un movimiento de visibilización de los pueblos negros que se concreta en Pinotepa Nacional en 1995, el primer encuentro nacional de pueblos negros. Empieza en Oaxaca como primer sede y se reconocen dos costas, la costa chica de Oaxaca y la costa chica de Guerrero, como puntos importantes de la identidad negra de México. Y hasta ahí todo suena muy bonito. La realidad es que, además de Ruja y el baile de los negros, que se hace en Coajinicuilapa, Guerrero, o la rama en Veracruz, o la danza de los negritos en Poza Rica y en Tuxpan, o la danza de los viejitos Michoacana, o el arte huichol de Nayarit, la presencia negra en México está totalmente borrada. Y como no se puede encontrar fácilmente, pues hay uno de metiche, que eso es lo que hice, andar de metiche donde no me hablaban, ejerciendo mi libertad. Y conseguí participar de la ruta del esclavo por la UNESCO en la investigación. Soy investigador de la ruta del esclavo y me tocó hacer patrimonio desde alimentos, textiles, prácticas, festivales, el rastro negro. En el viaje por África primero, podemos hablar de libertad como el acto simple de determinar qué es lo que quieres hacer y hacerlo. Sin embargo, desde varias vistas africanas, y lo puedo hablar desde ICESE, la libertad no se reduce a algo tan simplista y occidental. Y que desde ahí creo que tendríamos que empezar a analizar las culturas de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos y afrodescendientes, quitándonos la blanquitud de la occidentalidad. Aun cuando las academias impulsen que las cosas se ven así, nuestra vida es diferente. La libertad, al menos desde ICESE-LAGUA en África Occidental, se voltea a ver como la capacidad de poder vivir sin afectar al otro.
Cuando, por ejemplo, vemos un montón de fruta en una mesa, vas y te comes una, vamos a pensar en manzanas, te comes una manzana, ya quedas satisfecho. Pero te dio gula y nadie te dice que no lo puedes hacer. Te comes otra y agarras y partes un cachito de una tercera. Acto seguido llegan 3 personas y ya no hay fruta. Y las 3 tienen hambre. Finalmente estaban ahí para que les comiera el hambriento. Y tenemos la libertad de tomar lo necesario. Pero desafortunadamente, la falta de control de quién soy, la necesidad de saciar únicamente el deseo, el impulso, la inmediatez, lleva a que pequeñas acciones, como agarrar y comer una manzana, afecten a otros. Ahora esas personas llegan y no hay que comer, producto de una libertad mal ejercida, porque la libertad se ejerció sin la responsabilidad de pensar que mis acciones, por pequeñas que sean, impactan en otros y los pueden afectar. Entonces, tal vez desde el occidental me podrían decir, sí, es que tu libertad acaba donde empieza la del otro. Pero la realidad es que la ecuación es mucho más compleja. Porque ¿qué pasa cuando yo ni siquiera estoy consciente de la existencia del otro? La conciencia de la libertad desde la conciencia occidental es ineficaz, porque únicamente aplica para quién soy y a quienes vengo. Para Isés el Agma, cada persona que ha tocado estos asientos, que ha tocado esta mesa, ha cambiado algo de ello. Las sillas en las que ustedes están tienen muchas historias y ustedes solamente ven el objeto, pero en el momento en el que yo estoy penduleándome, hoy no le hice nada, mañana llega otro con la misma mentalidad y hace lo mismo, y ya lo hicimos 500 personas y de repente llega Carlos Flores con su vejez y su obesidad a sentarse en esta silla, se cae y se rompe algo. Entonces tuvimos 500 personas responsables de la lesión de una persona. Que nadie, tal vez ni siquiera ninguna de las 500 personas que conoció. Entonces, la responsabilidad desde ICESE no radica únicamente en pensar a mi gente querida, a mi gente amada, ¿qué le va a pasar si yo tomo una decisión? ¿Qué va a pasar con todas esas personas allá afuera a las que ni siquiera saludo, que ni siquiera sé su existencia? Hay un proverbio yoruba que me encanta pronunciar en estas charlas. Yo soy como Lodumarro y me creo, hago el bien, no soy albergue de malos pensamientos, no sea que muera infeliz, porque lo que haga en mi juventud repercutirá en mi vejez. Los malos pensamientos no es pensar cómo me friego al otro. Eso no son mal pensamientos, eso es un berrinche. Un mal pensamiento es solamente pensar en mí. Es lo que a mí me satisface, es lo que yo quiero, es como yo lo quiero, es como deseo que se haga, yo. Porque en el ejemplo que les dije de las manzanas, una persona que solo dijo yo quiero. Y no había nada de malo, jamás pensó en lastimar a otro, pero lo hizo. Entonces, la libertad de saber que tienes muchas manzanas ahí y solamente tomas la parte que necesitas. Haces lo que tienes que hacer. No más, no menos. Porque incluso el no hacer es acción. Tomen las manzanas que tengan que tomar y si ven la canasta vacía, hagan algo por llenarlas. Ustedes no saben a quién van a alimentar. Muchas gracias.